sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y en esta mañana le damos la bienvenida al doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República, quien ya está con nosotros aquí en esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Doctor, justamente ayer hubo polémica y bueno, lleva unos días el tema de la ley de aguas y después de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que no hay inconstitucionalidad en esta ley, pues bueno, se abren diversas dudas, doctor. Usted nos va a platicar de ese tema. ¿Qué ha pasado con esta ley denominada de aguas en Querétaro? Bueno, hay que aclarar que más bien lo que reclama la sociedad civil queretana que se organizó para solicitar una revocación a esta ley de alguna manera, eso lo declara el ministro como pues que no tiene fundamento de alguna manera, ¿sí? Hay que recordar, y sobre todo que sucedió ayer, yo estaba ayer en el Senado de Ciudad de México hablando precisamente a la Suprema Corte para conocer un poquito el seguimiento. Ellos me dicen que inicialmente el proyecto del ministro era era anticonstitucional la ley del 2022. Era inconstitucional y presenta su proyecto en el mes de marzo. Definitivamente el gobierno del Estado lo revisa, ve que le van a echar atrás su ley sobre los puntos que la sociedad civil veía como tema, no el completo, y es la corrección que hacen en abril. El 9 de abril hacen la corrección porque el 10 de abril la Suprema Corte iba ya a dictaminar, ¿sí?, en votación la declaratoria sobre esta ley en ese sentido. Entonces la hacen fast track, el 9, de corregir los puntos que ellos veían en cuanto que la ley antes permitía el cortarte el agua si no pagabas, y entonces ahora ya nomás es reducirla a un monto, etcétera, etcétera, y otros puntos y demás. Sin embargo, hay muchas lagunas todavía en ese sentido. Y bueno, ¿qué es lo que declara el gobierno, diputados del PAN, el mismo partido y demás? Que esto justifica que el agua no se está privatizando, ¿sí?, y que se hizo un uso malicioso en la campaña y demás. Hay que aclarar que sí, esta ley está formalizando la privatización del agua, ¿eh? En eso sí, Curi declara, de hecho, en 2022, de alguna manera, él lo está presentando, ojalá y se vea, pero si no, igualmente para la gente que nos escucha nada más, ¿sí? El agua en Querétaro ya está privatizada, la ley solo, ¿sí?, pone orden al respecto. Y es cierto, ¿sí? Ellos, basándose en muchos detalles, ya habían hecho del agua. Este es el problema del cartel inmobiliario, ¿sí? Vamos a ponerles un ejemplo en Corregidora, el espacio donde está el gobernador Mauricio Curi, que además le interesa tener un agente de él ahí para continuar con los negocios, ¿sí? La tierra, ¿sí?, 1 hectárea de tierra, 10,000 metros cuadrados, se la pueden pagar a la gente en $1,000,000 a un ejidatario, ¿sí? $1,000,000, lo que puede significar simplemente 100 pesos el metro cuadrado. Después de eso, con el cambio de uso suelo, que simplemente es un servicio de cabildo, ¿sí?, empiezan a fraccionar. Y ahorita hay un fraccionamiento en Corregidora que está vendiendo el metro cuadrado en 10,000 pesos. El problema de los fraccionadores es que para ellos, pues, solo se vende una vez la tierra. Pero igual, el agricultor tiene un derecho, una concesión de agua, que ya no va a usar porque vendió su tierra. Se la queda el fraccionador. Y en lugar de devolverla a la Conagua y demás para hacer uso, ¿sí?, el municipio de Corregidora le permite al fraccionador vender el agua. Ahora sí, a los que construyeron sus casas y demás. Y ya hay empresas que lo están haciendo, ¿eh? Aquí hay una empresa, ¿sí?, que se llama Operadora Querétaro Moderno, la cual le concesionaron 2 millones de metros cúbicos de agua, por lo cual va a pagar $1 por metro cúbico nada más, ¿sí?, al municipio, que a su vez se lo paga con agua, $1 nada más, a 2 millones de pesos anuales, pero vende el agua en un uso doméstico medio, pues son fraccionamientos, ya no los quiero poner altos, medios, 1 metro cúbico en 220 pesos.
lo que significan 440 millones de pesos y solo devolvió 2 millones de pesos. Ese es el gran negocio del cartel inmobiliario de Querétaro, encabezado pues, por el gobierno estatal en esas formas. Y estos operadoras Querétaro Moderno, como Aqua y otras fracciones más, y lo sabemos en la universidad, son los principales clientes de nosotros en las ciencias políticas para las encuestas. Y no creas que hacen las encuestas Querétaro Capital. Hacen el Marqués, Corregidora, porque ahí es donde están los crecimientos de fraccionamientos y demás, y apostarle a los candidatos y demás. Y ese es el gran problema, ¿sí? El gran problema que tenemos, y por eso la importancia de reformar la ley electoral, es que los que ganan como Curi y otros más, al inicio de su administración tienen que estar pagando a esos patrocinadores de campañas. Y por eso ves al inicio de cualquier gobierno que empiezan a rentar helicópteros o pintar puentes, porque los que patrocinaron a eso se dedican. O 5 de febrero, a los costos que ya vimos, o a formalizar estos negocios del agua. Porque si ves la ley de aguas, los derechos de los usuarios son mínimos, pero los privilegios de los operadores de agua son enormes. Le pueden cobrar hasta al usuario, ¿sí?, los análisis de la calidad del agua. Le pueden cobrar a los usuarios las reparaciones de fugas y demás como debe ser de ellos. Pueden entrar a tu casa a revisar que no te estés robando el agua, ¿sí?, y con la fuerza pública, lo cual también es inconstitucional, el derecho a la privacidad y demás, ¿sí? Y tenían derecho a cortarle el agua, de tal manera que otro contrato y demás. Entonces, la lista de derechos que se dan es enorme. Y entonces, en el 2022 aprueban esta ley, inmediatamente el municipio de Corregidora, ¿sí?, concesiona igualmente un número importante a una empresa también para que se dedique al suministro de agua, ¿sí?, a Inmobiliaria Plaza Querétaro SADCB, ¿sí?, para constituir como organismo operador de agua para el polínico ubicado en la zona sur del municipio de Querétaro, 20 de mayo de 2022, inmediatamente después de la aprobación de la ley. Habrá que ver esta empresa, si no es socia, quiénes son los socios, quién les dio esta concesión y quién está metido en eso. Y ese es el tema. O sea, el agua sí está privatizada, pero peor aún, está haciendo un gran negocio de este cartel inmobiliario que acaba. Entonces, por eso estábamos peleando a nivel nacional una ley que quite esas dudas. O sea, hay un artículo constitucional que establece específicamente los municipios sus atribuciones y obligaciones. Sus atribuciones y obligaciones proveer del servicio de limpia, de basura, alcantarillado, luz eléctrica, agua potable y demás. Son usos exclusivos de los municipios. Pero cuando no sean capaces, se lo pueden pasar a alguien más. Y es donde, qué raro que los municipios ricos como Querétaro, el Marqués y Corregidora, que son ricos y pudieran proveer el agua, se declaran incompetentes y se lo dan a esta empresa particular para $1 es tu costo de tu insumo y sacas 220 pesos a la salida. ¿Qué negocio en este país te genera esas ganancias? Ninguna. Todo fraccionador está obligado a proveer todas las tuberías y todo y entregársela al municipio. Y el municipio después se la devuelve para que haga el negocio completo del agua, cuando debe ser una ganancia del municipio y de ahí, con esas ganancias, en lugares de alta marginación llevar agua, donde no les puede cobrar esos 220 pesos metros cúbicos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema fundamental. Estoy seguro que esa nueva legislatura, donde Morena tiene mayoría, pondrá orden en ello, ¿sí? Ya he oído que están trabajando el tema, y hacer una ley que realmente vea el agua no como un negocio, sino como un derecho humano, y el acceso y garantice el acceso a las personas en todos los sentidos. Una toma de agua te puede costar hasta 20,000 pesos el contrato, que no es más que un medidor de 800 pesos o menos, ¿sí? O sea, la CEA se ha vuelto la caja chica, ¿sí?, del gobierno del Estado, y también han puesto los operadores. Fíjate, esta empresa, la que te mencioné, que paga a 2020, tiene 2 millones, y se lo concedió el gobierno del Estado de Querétaro, la CEA y el municipio del Marqués. Entonces, la CEA y el gobierno de Querétaro le proponen al municipio de Marqués el que concesione esta empresa privada del agua. Porque sí, quien lo debe de hacer para saltar bastante es el municipio del Marqués. Y pues el municipio del Marqués dice sí. Y la CEA ya le da los 2 millones de metros cúbicos para que haga negocio de ello.
cuando la SEA tiene el pozo, tiene la infraestructura y demás. Vas a esos fraccionamientos y ves las alcantarillas que dicen SEA y ves todo que dice SEA. O sea, ¿qué invirtió esta empresa? Nada. Tal vez invirtió en la campaña. ¿Sí? Y por eso tenemos presidentes municipales que mágicamente entran pobres y mágicamente salen riquísimos. ¿Sí? Y el Marqués es un caso también. En este contexto postelectoral, doctor, hay actores políticos que han señalado que se utilizó el tema de la ley de aguas, el agua, de forma mezquina como un tema electoral. ¿Qué hay de reflexión en torno a eso? Es lo que expliqué en este momento, para nada. O sea, se utilizó diciendo la verdad. Están haciendo un negocio del agua y no un derecho de acceso a la gente. ¿Sí? Tú puedes ver, o sea, hablemos ahora de Maconí, 50 millones de metros cúbicos, ¿eh? Sí, que son los manantiales de esa zona, de las comunidades y demás, que podrían usar para riego, para tener árboles frutales, todo un sistema además y agua en sus casas. Y no tienen nada de eso. Eso se le da a Veolia, que es una empresa privada y que transporta hasta acá el agua. Y la SEA lo que hace nada más es cobrar y pagarle a Veolia. Y por eso dicen, ellos no está precisada porque el recibo llega de la SEA, sí, pero Veolia es el que hace todo. Se rompe el tubo, ¿sí?, que era propiedad de Veolia. ¿Quién lo repara? La SEA. No lo repara Veolia. Entonces, ese es el asunto. Ellos hablan de mezquindad porque es una verdad. Cortaron el agua en ese sentido y hacen una ley también para aprobar el tandeo de agua en todas las zonas. Entonces, las zonas ricas, o sea, el manantial queretano está en la sierra y es donde más ausencia de agua hay. Háblese Pinal, ¿sí?, Cadereyta, Norte, toda esa zona es y no se tiene agua. Entonces, no es un uso mezquino. Es decir, la verdad, además, Curi prometió, para Cadereyta, con Norte Municipal, agua 24 horas al día, 7 días a la semana. Y todo el mundo se ríe actualmente de ello. Entonces, ahorita que va a la mitad de su periodo, hay que ver si cumplió esa palabra, porque ahí está el video donde Curi lo dice, ¿sí?, y lo promete. ¿Por qué no tienen agua las 24 horas, los 7 días a la semana? ¿Sí? Hay comunidades donde lo sueltan una vez al mes, 2 veces al mes, etcétera, y háganle como puedan. Y por eso la importancia de los técnicos y más, porque hay que acumular agua. ¿Sí? Entonces, ese es el tema que se tiene, y se ven los gastos onerosos como 5 de febrero, donde con eso se resolvería muchos de los problemas de comunicación, de movilidad y de agua en mucho del otro Querétaro. Doctor, estas problemáticas del agua se pueden resolver, es decir, por ejemplo, esto de que esté concesionado, que esté privatizado el agua, como dice, ¿se puede echar para atrás todo esto? Claro. ¿Y cuáles serían los pasos? Bueno, el problema que tenemos es que esta ley que ellos aprobaron y que inmediatamente una empresa extrañamente corregidora ya tiene suministro de agua y demás, es una cuestión por 20 años. Y acuérdate que una nueva ley no puede ser retroactiva en perjuicio de la gente. Entonces ellos son ganones. Perderá la gente con la nueva ley. De hecho, ahorita a ver si no, habrá que estar revisando las acciones de Cabildo, a ver cuántas concesiones no van a empezar a dar antes de que venga Morena con el cambio de la ley y se queden sin el gran negocio. ¿Qué es lo que pasó en Cancún? En Cancún, lo mismo, un gobernador panista, da una concesión por 30 años allá a una empresa, ¿sí?, del agua. Y extrañamente se la acaba en 2023 y extrañamente, antes de que igual se fuera el gobierno anterior, le pone otros 30 años hasta el 2053. El gobierno, ya ahora sí de Morena, en la legislatura, vota el prohibir esa concesión dada antes, ¿verdad?, que así fue también la de Teléfonos de México para Slim. Su concesión acababa en una fecha y Peña Nieto se la aprobó antes de irse, cuando debió haberse esperado a la fecha nuestra en 2021 y haber discutido en ese sentido también la concesión de telefonía que se le otorgó en tiempos de Salinas. Y esa es la cuestión. Esa gente que ya tiene esas fechas, entonces en Cancún la legislatura le quitó la concesión, se amparó, ¿sí? Otra vez, importante la reforma del sistema judicial. Le concedieron el amparo a esta empresa de Aguacán, ¿sí?, en el sentido de que la legislatura no podía invadir las funciones de los municipios. Y fue el municipio el que le concedió el agua. Y es Aguacán, hasta los hoteleros que son ricos protestan
de los costos que le está dando este proveedor y demás, porque es un monopolio al final de cuentas, ¿sí? Y nuestra opción. Entonces, estaremos en esas discusiones, pero importante es ya poner borrón, ¿sí? De aquí en adelante no hay esos abusos y el agua se vea como se va, y revisar mucho el de las tarifas, ¿eh? 250 pesos por un metro cúbico es un total abuso, incluso para la clase media, digamos, ¿sí? La clase baja, ¿sí? O sea, si fuera apoyo doméstico social, 45 pesos, 55 pesos, perdón. Doméstico económico, 76 pesos. O sea, en barrios muy pobres, 55 pesos, y en fraccionamientos de interés social, 76 pesos el metro cúbico. O sea, es un súper negocio basado en que pagan un peso nada más, y es una pérdida para el municipio, ¿eh? Porque el municipio podría tenerlo como un servicio, ¿sí? Que le generara una utilidad para llevar, como digo yo, agua en Donosia, o para llevar pues pavimentos y demás. No, serán particulares para hacerse multimillonarios, y ese es el tema, ¿eh? Es el gran tema que debemos de trabajar, y lo mismo pasa con esa capital social que tenían los ejidatarios y todos nuestros campesinos, que van perdiendo y venden su tierra muy barata, y esta gente la compra y la vende en cantidades mayores en el Marqués y demás, y por eso la gran pelea en Querétaro Norte, en Santa Rosa Jauregui, de las tierras allá en ese sentido. Y es el cartel inmobiliario queretano, que es igualito al cartel inmobiliario de Puebla, donde ha gobernado el PAN, y no se diga en las delegaciones de la Ciudad de México. Seguramente el tema del agua estará presente en la agenda de los legisladores locales y federales. Y federales. Sí, una de las iniciativas del presidente, las 20 iniciativas, es ponerlo en la Constitución ya, que solamente el gobierno puede dedicarse a la proveeduría de agua potable y drenaje de la población. Entonces, serán de los 20 temas también a aprobar en la Ejecutiva Nacional, para que ya no haya pretexto de usar el otro de los municipios y que todos los presidentes municipales de los municipios ricos se declaren incompetentes y que no pueden proveer de agua, cuando nada más hay que abrir la llave y cobrar, y se la pasan a estos empresarios en todos los sentidos. Vamos a estar atentos. Gracias. Muchas gracias. Pausa y regresamos con más de la información aquí. Este es su espacio de Presencia Universitaria.